del plan anual de las actividades de ADIP del año 2021. En nombre de la Asociación de Diseñadores Interioristas del Uruguay les damos la bienvenida. En nombre del presidente Andrés Buencristiano, que en este momento está siendo parte del tribunal que acepta las defensas de los egresados de la Universidad Ort, también un gran saludo de su parte. Bien, en este año nuestro plan anual de actividades está enfocado en diferentes áreas de investigación. En primera instancia, proponemos un trimestre de actividades dedicado a la búsqueda de nuestra identidad en el diseño. Planteamos esta inquietud desde el encuentro de la identidad que nos define como interioristas. ¿Es realmente importante? ¿Se busca? ¿Qué tanto profundizamos en el uso de productos nacionales en nuestros proyectos? El punto de partida será empezar a preguntarnos, plantear el tema. Y lo haremos hoy, aquí, junto a la arquitecta interiorista María Elena Salinas. Esta primera charla va a dar paso a una segunda actividad, una interesante mesa redonda en la que van a debatir diferentes colegas, profesionales referentes, aportando respuestas a la pregunta de si un diseño nacional es posible. En esa oportunidad van a participar el arquitecto Osvaldo Mara, el arquitecto Carlos Pascual, la licenciada en diseño de interiores Belle Laventure, el licenciado en diseño de interiores Theo Corp, teniendo como moderadora a la arquitecta Graciela Blencio. En una segunda mesa redonda, convocamos a representantes educativos de los centros de enseñanza del diseño para que nos cuenten cómo se incentiva la búsqueda de una identidad de cada profesional en formación. La pregunta sería entonces, ¿sembramos al respecto? Para más adelante hemos convocado referentes internacionales, como el arquitecto Julio Ropel de Argentina, representantes de Aladi y otros más que compartirán con nosotros su mirada, su experiencia en lo referente a la identidad en cada país. Compartiremos también una charla con el diseñador industrial Agustín Menini, donde él brindará su mirada y aporte al tema. Compartiendo experiencias. ¿Perdón? ¿Por qué no se ve nada? Eso, no estoy viendo. Espera. Ahí. Audio digital igual al sistema, altavoces. Perdón, Patricia, había alguien que tenía el audio activado. Sí, me pareció que sí. Bueno, vamos a compartir también una charla con el diseñador industrial Agustín Menini, donde él va a brindar su mirada y su aporte al tema, compartiendo experiencias de su participación en 2 exposiciones internacionales, para ver así cómo nos representa el diseño de mobiliario. Esto dará pie a una siguiente mesa de diferentes sectores del diseño, estudios de jóvenes profesionales. Ellos nos van a brindar sus distintas miradas, frescas miradas, de un mismo enfoque aplicado en cada producto o servicio que ellos ofrecen. Y bueno, todas estas actividades van a dejar una puerta abierta para desarrollar a posteriori diferentes encuentros que vamos a ir gestionando. Así que bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes para mantenerse al tanto de todas las actividades futuras. Les agradecemos de nuevo su presencia en el día de hoy y entonces pasamos a la presentación de nuestra disertante, la arquitecta interiorista María Elena Salinas. Ella es arquitecta interiorista, es MBA, ha desarrollado actividades en la industria automotriz, del turismo y del diseño. Desde 1987 es titular del estudio que lleva su nombre, donde trabaja en arquitectura
diseño de interiores y cargotectura. En 1999 desarrolla en Uruguay el sistema constructivo a partir de contenedores y comienza el asesoramiento de empresas del sector en Uruguay, Brasil, Panamá y Argentina, desarrollando proyectos de cargotectura en varios países de América Latina. Además de algunos premios por proyectos específicos, María Elena fue galardonada con el premio ADIP a la excelencia en obra realizada. Fue alumni MBA destacada en la Universidad Ort, en el Uruguay, y en 2 oportunidades fue electa como Mujer del Año en el área del diseño. Es miembro de la directiva de ADIP, donde también fue presidenta en el periodo 2015-2016, y fue electa miembro ejecutivo de la directiva de IFI en 2017 y 2019. IFI es un organismo que reúne a las asociaciones de arquitectos y diseñadores de interiores a nivel global. Asimismo, María Elena ha sido jurado y ha dado charlas en Brasil, Estados Unidos, Australia, Perú, Bolivia, Filipinas y Nigeria, entre otros. Y ahora la tenemos aquí, para nosotros, para dar inicio al Plan Anual 2021 de ADIP. María Elena, estamos contigo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, gracias a todos, bienvenidos. La verdad, un gusto poder arrancar con el plan anual. Y les cuento que esta charla no va a ser encontrar recetas ni darle datos de cómo hay que hacer las cosas. Y aprovecho que está Fabiola de Bolivia y voy a contar una anécdota que algunos ya me lo han escuchado. Cuando me tocó hace ya 2 años ir a dar una charla a Sucre, invitada por la universidad en la cual está Fabiola, la Universidad de Chuquisaca, yo tenía una charla armada con las tendencias de San Pablo y de Milán, y Fabiola me fue a buscar con su familia al aeropuerto. El aeropuerto de Sucre está algo alejado de la ciudad, así que tuvimos un tiempito para ir charlando. Y en ese viaje el esposo de Fabiola me fue contando con un orgullo todo lo que significaba los ancestros, la profunda tradición que tienen y todo lo que implica la identidad de Bolivia. Tanto es así que cuando llegué a Sucre, me acuerdo que me llevaron a ver algunos lugares, Fabiola se está riendo. Yo en algún momento le pedí que si no se ofendía que me dejaran un café, que iba a tener que rearmar toda la charla, porque me parecía que mi charla no era adecuada para lo que tenía que darles. Y así fue como que la di toda vuelta, y un poco de lo que tiene esta charla es gran parte de lo que armé para esas 2 charlas que di en Sucre, una para los colegas y otra para los estudiantes de la universidad. Porque esa pequeña charla que tuve en el auto con ellos fue un poco un baño de humildad, de que en realidad todos nosotros, cada uno de nuestros países tiene algo que tenemos que preservar, que es nuestra identidad. Algunos ya lo encontraron, otros estamos en la búsqueda, pero tenemos una responsabilidad de encontrarla, descubrirla, preservarla y garantizar su supervivencia para el resto del mundo. Esa es una herencia cultural que tenemos y es algo que también en IFI, en la Federación Internacional, hemos estado trabajando para mantener. Entonces, como le decía, vamos a la charla. Voy a compartir pantalla, Elisa. Sí, perfecto. Voy a empezar. ¿Estamos ahí? ¿Quedó compartida? Sí, ahí estamos. Perfecto. Bueno,
Yo lo que quiero en esta charla, les decía, es dejar algunas preguntas en el aire. Y para mí las charlas que son interesantes son aquellas que son disparadoras de ideas. Y lo que quisiera entonces es prender la mecha de interés para empezar a recorrer este camino en la búsqueda de una identidad. Si logro eso es porque al menos logré el objetivo que yo quería, no quiere decir que sea el de ustedes, pero por lo menos el que yo buscaba. Y en esas inquietudes, el puntapié inicial de estas preguntas, o al menos las inquietudes que tenemos como profesionales, es aportar a esa búsqueda y a esa definición de identidad nacional que podamos nosotros exportar como marca país. Yo creo que muchos profesionales nos pasamos toda la vida en búsqueda de una identidad propia, de esa simbología o estilo propio que permite que nuestra producción nos identifique, ¿no? Esa capacidad de ser reconocidos por la representación de nuestro trabajo, que nuestro trabajo sea identificable, que sea propio, que sea un sello propio y que nos diferencie de otros colegas. Algunos pocos lo logran y muchas veces también corren el riesgo de quedarse presos de esas limitaciones, de sus propios lineamientos, de los lineamientos que definen esa identidad, y a veces necesitan incluso reinventarse, de alguna forma para no quedar presos o sujetos en esa identidad propia, que es algo como lo que les pasa a los actores cuando tienen el papel protagónico de su vida y eso los marca para siempre y quedan ahí presos. Yo lo primero entonces que quisiera preguntar es ¿qué es la identidad? Y la identidad es la búsqueda del sentimiento de pertenencia, es aquel sentimiento que hace que nosotros nos reconozcamos como parte de un grupo, como parte de una comunidad, pero que no solamente nos reconozcamos nosotros dentro de esa comunidad, sino que nos reconozcan desde afuera. Y otra pregunta es, ¿qué define una identidad? Y esa identidad está definida por varios elementos. Y yo voy a nombrar acá algunos solamente, pero quizás a ustedes se les pueda ocurrir algunos otros, y pueden interrumpirme cuando quieran. Lo peor que puede pasar es que me desconcentre y arranque, espere y siga, pero me encantaría que si tienen algo para decir en el medio, por favor, que lo apunten. Patricia va a estar avisándome del chat. Pero es bueno que ustedes aporten, porque esto justamente es una serie de preguntas para que todos podamos compartir. Y por ejemplo, los objetos y los símbolos, es lo primero obvio que se nos puede ocurrir, ¿no? Los eventos, las ceremonias, los ritos, las tradiciones artesanales, los monumentos, el arte. Dentro del arte está la música, la escritura, la escultura, la pintura, todas las formas y disciplinas del arte. Y todos estos objetos, eventos, ceremonias, contribuyen como símbolos y conllevan un significado nacional, que son parte de la producción y la consolidación del nosotros. Los diseños ancestrales, reconocibles, los patrones decorativos, los símbolos. Y vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo. En Ghana, este es el kente, es un textil, que es propio del pueblo Akan, que es un grupo étnico del sur de Ghana, y es una artesanía tradicional de la comunidad Ashanti de ese país, y que solamente era utilizado antes por la realeza, era propio de la realeza. Pero con el tiempo el uso se hizo masivo y ahora no solamente la realeza lo usa, pero de esos colores, cada color tiene un significado que ellos reconocen dentro de su comunidad, cada color, qué significado tiene. Después en México, esto es un tenango, ese diseño, y la historia cuenta que en los años 60, una gran sequía azotó la sierra de Tenango e interrumpió severamente la economía local basada en la agricultura. Y esta situación, en lugar de dejarlos congelados,
lo llevó a pensar fuera de la caja. Y dijeron, los habitantes de San Nicolás, que es perteneciente al municipio de Tenango de Doria, comenzaron a buscar nuevas alternativas de trabajo y las encontraron en los textiles. Y con el paso de los años, esos bordados se convirtieron en uno de los elementos que conforman la identidad cultural y étnica de los habitantes de Tenango. Y los habitantes de este municipio cuentan que cuando alguien se va a vivir a otro país o a otra ciudad y deja Tenango, siempre se lleva con ellos un tenango, como le llaman, y así también se lleva un pedazo de su pueblo. Y lo mismo ocurre cuando viene un visitante de paso, se lleva un tenango que se van cargados de venados, flores y ríos. Aquí van viendo el común denominador de estos patrones, es que hay una historia detrás. En el caso del Congo, por ejemplo, los tejidos Cuba son propios del Congo, que antes era Zaire. Después al final de la charla van a ver que yo aprendí que eran de Congo porque me equivoqué, pero uno aprende con los errores. Y estos tejidos los producen a partir de hojas de rafia que cultivan los hombres, hacen el tejido, lo machacan, lo suavizan y las mujeres los tiñen y hacen las prendas. Y científicos ingleses estudiaron estos textiles y los compararon con matemáticas y con la música de la región, y vieron que tenían una serie de ritmos con interrupciones precisas que eran comparables con los ritmos y las interrupciones de la música. Después, en el caso de Bolivia, si me equivoco, por favor, Fabiola, corregime. Aquí los aguayos son un símbolo de la identidad aymara. Están no solamente en Bolivia, están también en el norte argentino, en Chile, Perú. Están confeccionados en lana de oveja, de alpaca, de llama, y los colores pueden estar en estos terrosos o pueden ser más intensos, más coloridos, un poco dependiendo de la región. En el caso de Panamá, algunos también conocerán los molas. La mola es una forma de arte textil tradicional que lo hace la etnia Kuna, y el origen de esta mola es que la tradición de la mujer Kuna era pintarse los cuerpos con diseños geométricos y utilizando colores naturales disponibles. Al llegar la colonización y por ende el contacto con los misioneros, los Kunas tuvieron que empezar a transferir estos diseños a telas. Y lo primero que hacen son pintarlas, pero más adelante, en reversa, capa sobre capa, y con eso producen estos diseños que son de lo más coloridos. Por último, acá otro ejemplo es el arte aborigen de Australia, que está basado en el puntillismo, y es el diseño con el que los aborígenes que en este momento están, digamos, que están más hacia el norte, lo llaman el Northern Territory de Australia, ellos lo diseñan con estos especie de puntillismo en el cual están los animales, la fauna representados, y pintan sus boomerangs, sus instrumentos. Hay un instrumento que se llama el didgeridoo, que es una gran trompeta larga que está hecha de un eucaliptus especial y que está agujereada porque está carcomida por las termitas, y eso produce un sonido muy especial, es propio de su cultura. Y casualmente, en mi casa yo tengo una lámina de Cuba, del Congo, una lámina simplemente, arriba de mi cama. Tengo aguayos bolivianos que saco cuando empieza el invierno y me llenan de la ambientación, al menos cerca de la estufa, le dan ese calorcito y son parte del estar. Y en este momento estoy apoyada en la laptop encima de un mola panameño, que para mí es un individual que amo, que tiene un colorido lindísimo.
Y así que gran parte de estas cosas pueden ser detalles que pueden estar en cualquiera de nuestras casas. Lo que sí, no hay duda que todos estos patrones, como les decía, tienen como eje común una historia. Ahora, no hay duda que las tradiciones artesanales son una gran fuente de inspiración al momento de generar nuevas ideas, pero cuidado con que ese proceso de generación derive en diseños clichés. Es decir, no por tener lindos diseños y lindos patrones, simplemente incorporemos estas cosas a nuestra decoración, a nuestras ambientaciones, sin tener en cuenta esa historia que está detrás y esa identidad que conforma, y que no queden fuera de lugar dentro del todo, ¿no? Bueno. Acá justo puse algún ejemplo de esos estilos que reconocemos con una cierta identidad. Por ejemplo, el estilo coastal o de los Hamptons. Si uno ve una imagen de este tipo, la mayoría tiende a pensar de que es de los Hamptons, porque es particular, tiene esa identidad propia. La madera pintada, los tonos pastel, los textiles a rayas, el mimbre allá en el fondo. O sea, uno podría llegar a interpretar esto, si lo ve en forma independiente, que es de los Hamptons. Después hay un diseño también que tiene una identidad muy fuerte, muy clara, y que tiene un concepto y una historia detrás con una potencia impresionante. Si alguno tiene oportunidad de ir a la Casa Japonesa en Buenos Aires, es un argentino que importó una casa japonesa, la armó con japoneses, le costó años, tiene una de las exposiciones más importantes que hay acá, creo, en América Latina, de arte japonés, de todas las eras del arte japonés, y sabe muchísimo acerca de esto. Es muy interesante. Por ejemplo, en el caso del diseño japonés, está basado en un concepto zen, de tranquilidad, de calma, que tiene una filosofía detrás de siglos, milenaria, y que deriva en algo que tiene líneas claras y que le permite ser reconocible en cualquier lugar. La flexibilidad, por ejemplo, la privacidad, el hecho de que los espacios son modulados a partir del tatami, es decir, las habitaciones tienen tantos tatamis de tamaño. El tatami tiene alrededor de 86 por 1,76, creo. Son esas especies de esterillas en el piso. Los yoji, que son las ventanas que se hacen de papel de arroz y de madera y que permiten difuminar la luz. La luz pasa, no pasa en forma intensa. Y el fusama, que son estas especies de biombos con los que separan los ambientes, que inclusive a veces son paneles deslizantes y que los pintan con diseños japoneses. El diseño japonés también se traslada a los jardines. En los jardines, cada jardín tiene un porqué para una estación en cuanto al sonido del agua o al sonido de los pájaros que van a comer porque tiene determinado tipo de árboles o de plantas, el colorido, los aromas. Si el viento hace ruido, si hace sonido del viento en determinado momento del año, para producir esa sensación de frescura a través del sonido. Y después quiero pasar a algunos ejemplos que me parece que tienen una impronta, una identidad propia. No solamente una identidad propia como diseñadores, como arquitectos, sino también una identidad propia de un país. Y muy curiosamente, no del país en el cual viven, sino del país del cual vienen, que eso es más importante todavía. En el caso del arquitecto David Adjaye,
es Sir David Adjaye, fue nombrado noble por la reina Isabel. Fue galardonado con la medalla de oro de la RIBA, o sea, la Royal Institute of British Architects. Es de Ghana, nacido en Ghana, pero gran parte de su vida la ha vivido en Inglaterra, fue formado en Inglaterra. Y esa doble nacionalidad o esa doble cultura inserta en él le permitió acceder a la posibilidad de diseñar el Museo de Arte Afroamericano, Cultura y Arte Afroamericano del Smithsonian de Washington. Este diseño, lo que me gusta es que tiene una historia basada en la venida de los esclavos, de los africanos como esclavos, como mano de obra, pero que no solamente vinieron ellos, sino que vino toda su cultura atrás. La prueba la tenemos nosotros acá en Uruguay, en Brasil. La cultura que tenemos es gran parte de lo que ellos trajeron en esos barcos. Y este formato que tiene, que parecen 3 pirámides invertidas, parte, y es el inicio de toda esta historia, de la cariátide, de esta escultura que está dentro del museo. Es una cariátide africana, yoruba, que tiene en el capitel estas 3 pirámides invertidas. Ese es el punto de partida de este diseño. Otro de los puntos de partida, digamos, de dónde tomó esa historia o dónde continúa esa historia, son los paneles que arman toda la parte exterior de ese edificio, que son una belleza. Esos paneles originalmente estaban diseñados en bronce, pero el Smithsonian le pide a los arquitectos que garantice por 50 años todos los materiales, o sea, el edificio completo. Con lo cual, además del costo importante que tenía hacer todos estos paneles en bronce, no eran capaces de garantizar los encajes y los elementos de sujeción que tenían, por lo cual tuvieron que pasar algo más liviano y más duradero, y llegaron después de varios estudios a esta versión de aluminio fundido pintado, inclusive tiene pintado con distintos tonos de cobre y de bronce, de acuerdo a dónde está situado, y tienen 3 tipos de opacidad desde 65 a 90%, con lo cual depende de dónde está posicionado, es la opacidad que tiene, y eso es dependiendo, por supuesto, de la necesidad de protección solar o de asoleamiento. Estos paneles son una fusión de la cultura africana hallada en los enrejados de hierro del sur de Estados Unidos, en especial en Nueva Orleans y en Carolina del Sur. Se generaron a partir de algoritmos y en la combinación del algoritmo con lo que pudieron encontrar en investigaciones en el sur de Estados Unidos. Esta es otra diseñadora que tuve el gusto también de escuchar personalmente. Sonia Ashur es de origen, tiene madre persa, tiene raíces de la cultura islámica, tiene abuela otomana, y eso es lo que ella considera su regalo y su fuente inacabable de inspiración, el hecho de venir de esa cultura islámica y con fuertes ancestros de tanto persa como otomano. Trabajó a su vez varios años en Washington y en Londres, antes de mudarse al mundo árabe. Ha vivido en Bahrein, en Qatar, y traduce su identidad multicultural en diseños de tallas, relieves y lo que se llama maravillas, que ya la van a ver,
Aquí están las mayaravillas, que son esos paneles con filigranas, con diseños y patrones islámicos, que lo que hacen es tamizar la luz, y no solamente el diseño está presente en esa mayaravilla, sino que se pliega y se difumina y genera nuevos diseños en las paredes que además van cambiando con el momento del día, de acuerdo a cómo le da el sol. Personalmente he visto estas mayaravillas, quizá más de uno los han visto, en José Ignacio, en algún momento los traía Mónica Melem, y Martín Gómez lo incorporó en alguna de las obras. También Sonia Ashur también trabaja basándose un poco inspirados en las baldosas Iznik del Imperio Otomano o los manuscritos de las dinastías Safavид y su intrincada caligrafía. Ahí ven, por ejemplo, que estos grandes mármoles tienen a su vez estas piezas gigantes con un relieve, un bajo relieve de manuscritos que prácticamente es toda la decoración que hay y que son fantásticas. Esto es la embajada saudí en Sudán. Acá otra vez aparecen las mayaravillas, un poquito más contemporáneas. O sea, perfectamente están insertas dentro de un estilo contemporáneo. Acá la textura está dada, no solamente el color y la textura están presentes, esto es bien islámico, incluso también por las vajillas que ven ahí. Otra vez los diseños islámicos en esta panel que está atrás. Y de nuevo las mayaravillas. Si ven la simpleza del baño, lo único que tiene en particular, además de que es prácticamente un solo color, un monocromático, el único detalle que tiene son estas grandes mayaravillas. Después pasamos a algo más local. Aquí en Argentina, por ejemplo, estos son ejemplos de diseños del arquitecto Eduardo Aldacur, de María Garzón Maceda y del diseñador Cristian Moadet. Hicieron dos colecciones, se juntaron con la Secretaría de Turismo de Catamarca, viajaron, recorrieron y tomaron la cestería y los materiales locales, en especial este yuyo que nace en las estepas catamarqueñas, y desarrollaron dos colecciones, Clorofila y Símbol. Y en ellas desarrollaron las mesas cerro, que son estas, y después unos sillones. Quiero que vean, me gusta prestar atención a la calidad del diseño y de la producción, ¿no? La perfección de esa cestería. Aquí están en la zona de la cual se inspiran, Catamarca. Y miren acá el detalle de esta cestería. O sea, no es cuestión de hacer simplemente algo con mimbre, sino en imprimirle un diseño y una calidad que merezca ser vista, producida y comercializada en otros países como algo novedoso. El otro diseño es la reversión de la silla Mar del Plata. Esta es la original silla Mar del Plata, que estaba en todas las playas en Argentina. Y esta es una nueva versión de la silla vara. Se le ha puesto un revestimiento en tela, en algunos casos tiene una especie de capitoneado, y en otros son unos almohadones. En otros casos tiene un esterillado interno, pero básicamente es un reuso de la silla, pero ha crecido en las alas y se ha hecho un poquito más apoltronada. Y después está el sofá vara, que es la versión de sillón de lo mismo.
Otro ejemplo es el Yerra Rax de Santiago Shapira. Yerra lo que hace es trabajar el cuero con láser y está lanzando ahora una línea de trabajo con ácido. Y tiene sus alfombras puestas, por ejemplo, en tiendas de Louis Vuitton. Pueden estar en cualquier parte del mundo, a pesar de ser hechas basadas en una identidad local y en un producto local como es el cuero. Su principal mercado es Estados Unidos, pero exporta a Canadá, México, Japón, Kuwait y Dubái. Los hacen también en cuero de cabra, oveja y obviamente de Chile, The Antes House de Cristóbal, también basado en la cestería. Acá, no tengo acá imágenes, pero también tiene una línea de baldosas basadas también en diseños, patrones chilenos. Acá otras imágenes. Y acá vamos a Uruguay, está el lateral diseño de Mauro Camay y Santiago Pitamiglio. Tiene el diseño de estas luminarias que están basadas en unos cactus que se llaman notocactus, que es propio de la región del sureste de América del Sur, y están realizados en ratán y acero. Y después tienen, acá están otras imágenes, además se usan como agrupadas, de la misma forma que los cactus, y tienen esta línea de alfombras de la colección Laguna, que tienen formas, las formas, las amatistas, las ágatas, los cuarzos, los jaspes, malismo de los diseños, ¿no? Lo que a mí me gusta es que sortean el riesgo de no caer dentro de la categoría de souvenirs, que eso es lo más difícil. Después tenemos la experiencia de Mateo Fogale. Mateo Fogale es un diseñador uruguayo que vive en Londres y ha tenido la responsabilidad de curar 2 exposiciones de Uruguay en el London Design Festival. Una de ellas, en el 2018, fue Hilos Invisibles. Esta exposición, voy a pasarla rápido porque muy probablemente ustedes ya hayan oído hablar de ella, basadas en el arquitecto Julio Vilamajó. Tomaron los diseños y los dibujos de los archivos de Julio Vilamajó y cada uno con algún detalle de estos diseños diseñó a su vez un elemento diferente. Por ejemplo, una mesa de Easy Design, esta mesa con movimiento de sámago. Perdón, acá tenemos esto es Poetic Design, esto es Poetic Forms, perdón. Porque estos son diseños basados en Juan Ibarburu. Pido disculpas. Acá tenemos Carolina Palombo, Muar, Manos del Uruguay, Estudio Claro, Menini Nicola. Y acá está Poetic Forms, que fue la siguiente feria, pero basadas en las poesías de Juana Ibarburu, al momento que cumplían los 100 años del libro que catapultó a Juana Ibarburu como Juana de América, Las lenguas de diamante, y tomaron cada uno de los diseñadores un poema diferente y lo interpretaron de maneras, cada uno con su identidad propia. Acá está al revés, por eso pido disculpas. También están presentes Carolina Palombo, Muar, Estudio Claro, Rafael Antía, Estudio Diario,
Meni Nicola, Claudio Civile. Y le digo, paso esto rápido porque ya lo conocen y lo conocen quizás mucho mejor que yo. Con lo cual, para no aburrirlos más, les cuento un poco que acá me tomé el atrevimiento de tomar de Gabriela Pallares un artículo. Ella había puesto unos puntos en común con los cuales yo coincido, que cada una de estas identidades toman como punto de partido algunos símbolos, como decíamos, el autóctono, la flora, las imágenes indígenas, los símbolos. Los enmarcan en una visión o una historia particular y los actualizan. Es fundamental que lo que nosotros diseñemos o la búsqueda de esa identidad tenga una historia atrás. Le dan un valor agregado para poder rescatar los oficios y que no se pierda lo que es parte de nuestra idiosincrasia, que es la forma en que trabajamos los materiales desde tiempos ancestrales. Y en su comunicación y campañas usan nombres, imágenes y fotografías que están asociados al autóctono y único de su inspiración. Los desafíos, evitar los clichés, como decíamos. Que la identidad sea reconocible tanto dentro como fuera del país. Crear una visión, una historia y desarrollar el diseño a partir de esa visión. Saber introducirlos, hacerlos dialogar con objetos, ambientaciones o modas globales, que sean capaces, a pesar de que mantengan su identidad, que sean capaces de intervenir y de sentirse cómodos en otros ambientes. Generar productos de calidad capaces de integrarse en mercados exigentes. Como decíamos hoy, que una alfombra diseñada en un taller argentino pueda estar en un local de Louis Vuitton en París o en una embajada en Dubái. Ahora les voy a contar así medio rapidito algún ejemplo propio, también con alguna anécdota. Hoy cuando decíamos las ceremonias y ritos que pueden llegar a ser parte, no creo que se lo mencioné, los objetos y símbolos uruguayos. Por ejemplo, el objeto que más se me ocurre es el mate, la bombilla, una ceremonia, bueno, otro objeto importante, ¿no? Las bóvedas de Dieste. Nos encontramos en una charla que dio Bjarke Ingels, Big, en Buenos Aires, y le pregunté, me tocó entrevistarlo, que la verdad para mí entrevistar a Bjarke Ingels fue uno de esos momentos increíbles, y cuando él diseñó el stand del pabellón de Londres, se basó increíblemente en Dieste. O sea, él contó que se basó en Dieste, y le pregunté en qué momento había pensado en Dieste para basarse en ese diseño de casi ladrillos que se van desfasando, y resulta que él había estado 8 años antes en Uruguay, nadie se enteró que vino, pero quedó asombrado con Dieste, y tomó ese detalle para hacer el Serpentine Pavilion de Londres. Los eventos y ceremonias uruguayas, el candombe, el carnaval, el fútbol, el reunirse a comer asados, y por eso esto que les voy a contar, las tradiciones artesanales, el mimbre, el cardo, como veíamos, las piedras semipreciosas, el cuero, los monumentos, el Estadio Centenario, que es el ícono del proceso de arraigue de la cultura futbolística del Uruguay, el monumento a los charrúas, como mayor exponente de la memoria histórica de nuestro territorio, el arte, el constructivismo de Torres García, los soles de Páez Vilaró, las esculturas sinuosas de Chugarri. Esos son algunos de los ejemplos que se me ocurren, pero a ustedes capaz que se les ocurren muchísimo más. Yo creo que lo más difícil de nosotros como identidad es lograr una identidad a partir de un país que está formado por muchas culturas, muchas tradiciones, y además está vacío de identidad local
porque fue uno de los países en los cuales se exterminó la población indígena. Entonces no tenemos una base fuerte como tienen otros países de América Latina, o de Asia, o de África, o mismo de Europa. Por eso creo que no es una tarea fácil la que tenemos. Otra paradoja que hay es que, por un lado, tenemos que ser modernos y retornar a las fuentes. Entonces, ¿cómo revivir una vieja civilización y ser parte al mismo tiempo de la civilización actual? Perdón. Y por otro lado, las universidades tienen la obligación de formar graduados competentes para trabajar globalmente. Entonces, vuelta otra vez a esa paradoja, por un lado tenemos que ser globalmente competentes y por otro lado tenemos que tener identidad propia y nacional. Ese equilibrio es el que tenemos que buscar y es el difícil. Bueno, le voy a contar entonces rápidamente 2 experiencias propias. Con aquello de que una de las ceremonias o ritos que tenemos particularmente los uruguayos y que compartimos con los argentinos es de comer el asado, que cuando uno empieza a mirar hacia afuera no es algo que se hace habitualmente en todos lados, al menos como lo hacemos nosotros. A mí personalmente me pasó que me pidieran los planos para hacer los parrilleros en Australia y en Estados Unidos, se los mandé, pero no pudieron hacerlo, porque en los países anglosajones, en los que construyen con madera, el hacer algo que tenga fuego a la vista no es viable. Así que este tipo de rito que nosotros tenemos no es algo que se repita mucho en otros países. Y este parrillero, por ejemplo, bueno, es de mi casa, lo hice esto está ayornado, pero hace 30 años hice el original de este, y le dije a mi marido que le iba a poner una barra. Estamos hablando que hace casi 30 años el parrillero era el parrillero, la pileta, y ahí era donde se desarrollaba el hacer el asado, pero el rito de reunirse estaba en otro lado. Cuando le dije hacer una barra, me dijo, no me compliques, a mí hacemos parrilleros, sencillo. Digo, vos confía en mí, que vos estás solo mientras estás haciendo el asado y estamos todos en otro lado. El asunto de que terminé haciendo la barra, quedó feliz, y a partir de ahora siempre que hago un parrillero trato de hacer una barra alrededor, porque de la misma forma que las cocinas antes eran cocinas en las cuales estaban solamente la persona que cocinaba, separada aparte, y hoy es gran parte del ambiente general, es porque es algo que se comparte y por ende que genera reunión. Después otro ejemplo que quería mostrarles es, hace unos años me convocaron para hacer una propuesta económica de 3 hoteles en Lagos, Nigeria, para 2 estudios de diseño de interiores. En este caso, le hicimos la propuesta económica, la hicimos con el estudio COE, con el arquitecto Enrique COE. También estuvo Sonia Pérez, que es de la directiva, Marcela Domínguez, que es arquitecta, trabajaba conmigo en ese momento. No salieron, lamentablemente, obviamente porque estábamos previo a la pandemia y todo, y no salió. Incluso Filipinas estaba más barato que nosotros. Pero el proceso de diseño lo hicimos y fue bastante interesante. Cuando me convocan para hacer este M-Gallery es parte, es una marca de la cadena Accor, y dentro de los distintos hoteles Accor, como el Sofitel, etc., M-Gallery tiene una impronta muy local, o sea que tiene la representación local dentro de lo que sería el hotel. Mi primer mood board, o mis primeras imágenes de lo que yo me imaginaba que podría llegar a ser, a partir de lo que había visto en Lagos, yo ya había estado en Lagos, pensé en texturas, en relieves, en colores terrosos. Esta imagen, por ejemplo, que me encanta, es un pintor que vi en Lagos. Y para mí tenía que ver con materiales naturales y colores tierra. Este es otro mood board que les envié.
para las áreas comunes, me basé mucho en la línea de papeles Elitis, que me encanta, papeles que a su vez tienen materiales naturales incorporados. Había propuesto estas líneas para los corredores, las áreas de recepción con estas textiles, maderas con relieve, fibras naturales, colores bronce y cobre, y arranqué por algo como esto. Esto fue lo primero que les mandé, así, textiles en la pared, y acá fue donde cometí el primer error de no saber que, por ejemplo, esto, lo primero que me dijeron es que esta máscara no era nigeriana, era de Ghana. Entonces, claro, nosotros sin saberlo, ahí es donde nos damos cuenta que lo mismo les pasa a ellos, para con nosotros somos toda una gran mezcolanza que no entendemos quién es quién. La segunda imagen que les mandé, que yo les decía que yo aprendí por error, es que esto que está acá también es de Ghana, es un textil Cuba, y ahí estábamos hablando que era Nigeria. Pero sí les había gustado el hecho de que los colores eran térreos, los materiales eran texturados, y estoy hablando que esto es simple en el sketch. Y ellos me mandaron este mood board. Este es el que contaba la historia. Esto está basado en la etnia yoruba, la alta, digamos, aristocracia de Nigeria usan estos turbantes, son mujeres muy elegantes, realmente cuando uno está ahí y las ve vestidos con sus propios, siempre están con esos trajes típicos, sumamente elegantes, en algunos casos coloridos pero sobrios, y me mostraron el peinado que está acá abajo, en especial también es símbolo de alcurnia, y estos textiles son textiles de la etnia yoruba, que era lo que yo tenía que respetar. Ellos me mandaron este diseño, donde está también algo de lo que había yo mencionado en cuanto al relieve en la madera, y me mandaron luego este diseño. Me gustó mucho esta pared, y lo que ellos me explicaban es que esta pared lo que hace es repetir o identificarse con el diseño del peinado que tienen las mujeres yorubas, y por eso tomaban este diseño. Entonces, con todo esto que ellos me mandaron, yo hice finalmente el diseño final con esto, respeté el revestimiento en la pared, que me pareció excelente, el detalle de los textiles, apenas un detalle en las almohadas y en el cubre cama, en el throw este que está acá, y lo que nosotros les estábamos proponiendo era que de algún modo nosotros como pasajeros externos al país, lo que íbamos a buscar era llegar a ver la historia que ellos nos estaban pidiendo en términos de identidad cultural propia, pero con la comodidad de nivel internacional. Y esta es la otra vista, con el cuadro cambió de ser una máscara de Ghana a ser un cuadro de una mujer yoruba. Y ahí es donde está la identidad propia que me pidieron. Y la conclusión, entonces, es que no se trata solo de definir una identidad nacional, sino que es indispensable buscar el balance entre la identidad nacional y la capacidad de esa idea de insertarse en entornos globales, para reforzar la competitividad tanto de profesionales como de la identidad misma. Así que, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido. Gracias, María Elena. Nos está faltando el aplauso. No sé si tenemos forma de hacerte un aplauso virtual, porque estamos acostumbrados a que
a la presencialidad y a ese calor en particular tan lindo que es el cierre de cada disertación tuya, además siempre impecable. Lisa, no sé si estás ahí, yo no estoy viendo el chat. Estamos recibiendo... Sí, ahora sí. estoy acá. Ahí están... Varias, ahora sí. Bueno, las felicitaciones, muchos aplausos, María Elena. Y, a ver, muy bueno, felicitaciones. Graciela Suárez dice gracias, muy interesante. Virginia dice excelente. Esto se puede guardar, ¿verdad? Esto va a estar después en YouTube, Elisa, en unos días. Sí, o sea, toda la filmación luego la editamos apenas y la subimos a YouTube probablemente la semana que viene, ya esté en nuestro canal de YouTube. Bien, perfecto. Bueno, seguimos con felicitaciones, muchas gracias, agradecimientos brillantes, muchas gracias, muy interesante, todo impecable. No hay preguntas, eso quiere decir que estuvo clarísimo. Yo diría que para mí es que si logran después a partir de esta charla irse con algún interrogante y irse a dormir pensando ¿qué puedo hacer yo para disparar, emprender o generar algo que sea parte de una identidad cultural nacional? La verdad que entonces estaría cumplida. Sí, y puede además dar pie para la próxima charla, para que va a ser una mesa redonda, también un poco como que esta charla tuya fue el preámbulo para que surjan respuestas que se tendrán o no se tendrán, pero el debate siempre es bueno, siempre es rico. Y bueno, les reiteramos para los que se unieron más tarde que la próxima actividad va a ser con la pregunta de si un diseño nacional es posible, y van a participar debatiendo el arquitecto Osvaldo Mara, el arquitecto Carlos Pascual, la licenciada en diseño de interiores Belén Laventure y el licenciado en diseño de interiores Teo Corp. La moderadora va a ser la arquitecta Graciela Blengio. Vamos a comunicarles la fecha oportunamente, pero esa va a ser la próxima actividad y seguramente va a haber comentarios y preguntas que surgieron en esta. De nuestra parte les agradecemos muchísimo y está acá con nosotros de regreso nuestro presidente, el interiorista Andrés Buencristiano. Así que le vamos a dar la palabra a él para que cierre. Y bueno, también, aparte del aplauso, nos está faltando el brindis. Vamos a hacer un brindis virtual. Bueno, gracias, Patricia. Gracias por suplirme tan estupendamente. Esto porque demuestra el excelente equipo que tenemos en la asociación. Que bueno, tenía un compromiso, la verdad, que estaba tomando exámenes y era justamente de quienes se recibían. Así que hoy ya estamos teniendo algunos nuevos integrantes de nuestro rubro, indudablemente, y eso es también siempre algo a celebrar. A ver, me anoto en esto lo del aplauso, y yo quiero verdaderamente aplaudirte, María Elena, porque lo mereces. Realmente llegué ahí en las últimas partes, pero me atrapó la disertación excelente. Muchas gracias. El tema, como ven, es muy apasionante y en realidad, sobre todo, es una verdadera pregunta que nos hacemos si tenemos identidad, porque indudablemente que países o continentes como el África o países como tú dabas ejemplo, tienen identidades muy fuertes, inclusive Latinoamérica tiene identidad muy fuerte y muy arraigada, y nosotros, los uruguayos, nos preguntamos si realmente la tenemos o no. Esto un poquito lo vamos a estar debatiendo en la próxima mesa redonda, que va a ser la semana que viene ya, va a ser dentro de poquito, y que los vamos a estar informando. Y nada más, darle las gracias a todos por estar presentes. Los vamos a ir teniendo al tanto de todas las actividades de este año, que se ha trabajado bastante y hay un interesante plan, pero bueno, los vamos
a ir teniendo al tanto gradualmente, porque este tema de también este formato que nos obliga el Zoom por la pandemia y esta nueva normalidad a la que todos nos adaptamos, nos va haciendo ser un poquito precavidos para ver cuándo lo antes posible podamos llegar a cumplir con esto que dijimos, a poder abrazarnos, a poder un poquito estar presentes y aplaudir a excelentes disertantes como fue hoy María Elena. Bueno, muchas gracias a todos de mi parte, y gracias María Elena, y gracias Patricia también. Muchas gracias.